Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Me llamo Julio, tengo 29 años. Lo que voy a contar ocurrió en noviembre del año pasado, unos 4 meses después de perder a mi madre. Tal vez el tiempo importe, tal vez no. Sinceramente, ya no sé qué es importante y qué es solo mi cabeza, intentando encontrar sentido donde quizá no lo haya. Trabajo por mi cuenta, armando muebles. La mayor parte del tiempo son cosas de mueblería de cadena, armarios, libreros, pero a veces tomo servicios para una empresa de Ciudad de México que vende muebles de diseño. Pagan bien y el trabajo suele ser más tranquilo. Por eso acepté armar una silla en Xalapa. Era una silla de oficina, de esas ergonómicas que cuestan lo que una moto usada. Normalmente no acepto encargos que impliquen un viaje tan largo, más de 600 kilómetros entre ida y vuelta, pero en ese momento lo necesitaba. No por el dinero, sino por la distancia. Necesitaba una tarea mecánica y una carretera larga que mantuviera mi mente ocupada. Cualquier cosa para no pensar. El duelo es extraño. No es solo tristeza como en las películas. Es un hueco, un vacío pesado que te deja hueco por dentro. Y está la culpa. Mi madre estuvo enferma mucho tiempo, casi 2 años. Al final, ya no era ella. Vivía irritable, amarga, y su mirada era una mirada constante de reprobación, como si todo lo que yo hiciera fuera incorrecto, insuficiente. Sé que era el dolor hablando, la enfermedad, pero separar las cosas es difícil. Cuando se fue, junto al dolor de la pérdida, sentí alivio. Un alivio terrible, vergonzoso. Esa culpa me consumía. Así que manejar durante horas, concentrarme en tornillos y manuales, era mi única terapia. Subí la Sierra de Puebla a media tarde. El clima cambió de golpe, como siempre pasa allí. El sol de la capital se convirtió en una niebla densa y fría que abrazaba la carretera. Los árboles altos y oscuros pasaban como sombras frente al parabrisas. Me sentí diminuto, tragado por el paisaje. La sensación no era mala, era justo lo que buscaba: desaparecer. La dirección no estaba en un fraccionamiento ni en una calle transitada. Era un portón alto de hierro, medio oculto por vegetación que parecía crecer sin control. Toqué el interfono y la voz de una mujer, seca y sin emoción, me ordenó entrar. El portón rechinó y se abrió lentamente, revelando la casa. Era una casona de esas que solo ves en fotos de libros de historia. Debía tener más de 100 años, 2 pisos, ventanas altas y una pintura clara que se descascaraba en varios puntos, dejando ver el gris del revoque. Tenía una belleza antigua pero melancólica, como una señora elegante olvidada por el tiempo. Aparqué el carro sobre un patio de adoquines y una señora de unos 60 y tantos, delgada, con el pelo canoso recogido en un chongo apretado, abrió la puerta principal. Era la empleada, la misma voz del interfono. No sonrió, solo me saludó con un leve gesto de cabeza. Buenas tardes. La silla está en la caja, en el estudio. El patrón no está. Puede armarla con calma. Le agradecí y la seguí adentro. Por fuera la casa parecía abandonada. Por dentro, lo opuesto. El suelo era de una madera oscura que crujía a cada paso. El techo altísimo, unos 4 metros, hacía que todo pareciera aún más grande y vacío. Y el olor, fuerte a madera vieja, cera y humedad, como una iglesia cerrada demasiado tiempo. Un silencio pesado dominaba el lugar. El estudio quedaba en la planta baja, a la izquierda de una escalinata imponente que llevaba al 2º piso. Pero antes de llegar, al pasar por el vestíbulo, vi la estatua.
Estaba junto al primer escalón, como si custodiara el paso. Era de tamaño real, quizá de mármol o alguna piedra pulida, de figura femenina. No era la Virgen, ni santa alguna que yo conociera. Era una mujer con vestido largo y sencillo, las manos juntas al frente. Un ángel quizá, pero sin alas. Lo que me paralizó no fue la estatua en sí, fue su rostro. Un rostro de tristeza profunda y al mismo tiempo severo, ceño levemente fruncido, labios delgados apretados uno contra otro, una expresión de desaprobación silenciosa. Para mi horror, era la misma mirada que mi madre tenía en sus últimos meses. La misma mezcla de dolor y reproche que veía cada día al llegar del trabajo, cuando la encontraba en la butaca mirándome como si yo fuera la causa de todo su sufrimiento. Me quedé quieto. Mi cuerpo se trabó, como si los músculos se hubieran convertido en piedra. La semejanza era absurda, como si el escultor hubiera usado su rostro de modelo. La empleada notó que me detuve. ¿Algún problema?, preguntó sin pizca de curiosidad. No, nada, balbuceé. Es que esa estatua es muy realista. Se encogió de hombros, como si la figura fuese un mueble más. Es de la familia, heredada. El estudio está aquí. Me mostró la sala donde la caja enorme de cartón esperaba con la silla. Voy al mercado, regreso en 1 hora, quizá 2, siéntase a gusto. Y salió. Oí la puerta principal cerrarse y el clic de la llave girando. Estaba solo, o casi. Intenté centrarme en el trabajo. Obligando al cuerpo a moverse, abrí la caja, saqué piezas, manual y herramientas. La lógica del armado, paso a paso, era mi ancla. Base, ruedas, pistón de gas, asiento, respaldo. Tornillo A en hueco B. Sencillo. Pero mis ojos insistían en desviarse hacia la puerta abierta del estudio, al vestíbulo, a la figura de piedra que parecía observarme desde la penumbra. El silencio era tal que escuchaba mi respiración. Fue en ese silencio que ocurrió el primer sonido. Venía del piso de arriba, un golpe seco, luego un rozar arrastrado, madera raspando el piso. ¡Tum! ¡Shh! Y de nuevo. ¡Tum! ¡Shh! El corazón se me detuvo un segundo. Conocía ese sonido íntimamente. Había resonado en mi casa durante meses. Era el ruido exacto del andador de aluminio que mi madre usaba para moverse. El golpe al apoyar el peso, el arrastre de las gomas sobre la duela. Quedé inmóvil, destornillador en mano, buscando explicación lógica. Tuberías viejas, el viento golpeando una ventana, la casa sentándose. Pero el sonido era rítmico, intencional. Duró unos 10 segundos y luego se detuvo. Sudé frío. Respiré hondo. Es tu cabeza, Julio. El duelo, el cansancio del viaje. Intenté convencerme, repitiéndolo como mantra. Volví a atornillar el brazo de la silla, pero me temblaban las manos. Evitaba mirar hacia la puerta. Pasaron unos minutos. Silencio opresor. Ya había colocado el respaldo y apretaba los últimos tornillos cuando, con el rabillo del ojo, lo vi. Desde donde estaba alcanzaba a ver un tramo del pasillo del segundo piso, protegido por un barandal de madera oscura. Por una fracción de segundo pasó una sombra. No fue nítida. Un borrón de movimiento. Pero la forma, la silueta, era de alguien encorvado, pequeño, frágil. La imagen que surgió, instantánea y terrible, fue la de mi madre en sus últimos días, arrastrándose del cuarto al baño. Me levanté de un salto, tirando un puñado de tornillos al suelo. El sonido resonó en la casa. Sentí el pulso martillando en el cuello. Fui a la puerta del estudio y miré el pasillo de arriba. No había nada, solo penumbra y silencio. ¿Habría más gente? ¿Quizá el patrón llegó sin que oyera? Pero la puerta principal estaba cerrada con llave.
La empleada me había encerrado dentro. Mi mirada bajó la escalera y se posó otra vez en la estatua. Y fue cuando el verdadero terror se instaló. Supe que no estaba loco, o que, si lo estaba, mi locura comenzaba a remodelar el mundo físico. Estaba absolutamente seguro, tan seguro como de mi nombre, de que al llegar la estatua miraba al frente, hacia la puerta principal. Su cabeza estaba perfectamente alineada. Ahora ya no. El cambio era sutil. La cabeza había girado unos 20 grados a la izquierda. Lo suficiente para que, en vez de mirar al vacío del vestíbulo, su rostro de piedra, con aquella mirada de jueza triste, apuntara directamente a la puerta del estudio. Directamente a mí. No era ilusión óptica ni juego de sombras. La posición había cambiado. Lo que antes era una semejanza perturbadora, ahora era una atención dirigida. La estatua me observaba. No podía moverme. Quedé en medio del estudio, devolviéndole la mirada, esperando que se moviera otra vez, que parpadeara, que hablara. Cada músculo tenso, el aire denso, difícil de respirar. El tiempo se detuvo. El sonido de la llave en la cerradura me hizo saltar. Fue como salir de un trance. La empleada había vuelto. Entró con 2 bolsas del mercado, rostro tan inexpresivo como antes. Pasó junto a mí, que seguía paralizado en la puerta. ¿Ya casi termina?, preguntó monótona. Casi, ya casi. Logré responder con voz ronca. Me hizo un gesto breve, pero en lugar de ir a la cocina, caminó hasta la escalinata. Dejó las bolsas sobre el suelo, junto a la estatua. Su expresión no cambió, aunque había cansancio en sus hombros, como quien realiza una tarea tediosa y repetitiva. Se acercó a una mesita lateral de madera oscura, abrió un cajón y sacó algo parecido a una faja. Era de terciopelo negro, grueso, con un broche metálico opaco, como un cinturón antiguo. Entonces, con la naturalidad de quien tiende una sábana, pasó la faja por detrás del tronco de piedra, bajo los brazos, rodeó y tiró de las puntas al frente, ajustando bien, sujetando la figura contra la pared de la escalera. El broche hizo un clic sordo cuando lo cerró. Mientras acomodaba la faja, dio 2 palmaditas leves en la mano de piedra. Y entonces, en un susurro casi inaudible, pero que el silencio de la casa me permitió escuchar con claridad, dijo: «Listo, ahora cálmate». Después tomó las bolsas y se dirigió al fondo, supongo que a la cocina, desapareciendo de mi vista. Me quedé mirando la estatua, ahora amarrada con aquella banda de terciopelo. El gesto de la empleada, tan calmo y rutinario, fue más aterrador que cualquier grito o aparición. No era para proteger una obra de arte, era contención. No sujetaba un objeto, aplacaba una cosa. No sé de dónde saqué fuerzas. Tal vez instinto de supervivencia. Regresé al estudio y trabajé como autómata. Apreté los tornillos con fuerza innecesaria. Encajé las últimas piezas sin mirar el manual. En menos de 5 minutos la silla estuvo lista. Solo quería salir. Grité que había terminado. La empleada volvió, secándose las manos en un trapo de cocina. Miró la silla, asintió. Fue a una cómoda, tomó un sobre y me dio el pago. Todo en silencio. No hice preguntas. Ella no ofreció explicaciones. Tomé mi caja de herramientas y salí prácticamente corriendo. No miré atrás. Subí al carro, encendí el motor y me alejé de aquella casona, dejando que la niebla de Xalapa la devorara. Hasta hoy no sé qué pasó en esa casa. Me aferro a la lógica. Estaba de luto, exhausto, emocionalmente destruido. Tal vez proyecté el rostro de mi madre en la estatua. Tal vez los sonidos eran solo crujidos de madera vieja y la sombra, un juego de luz. Tal vez la empleada era solo una señora excéntrica con una manera rara de cuidar una antigüedad valiosa. Quizá. Pero la mirada de esa estatua
y su susurro: ahora cálmate. Esa experiencia no me dejó miedo a fantasmas ni a casas viejas. Me dejó miedo de mí mismo, miedo de mi propia mente. Aquel día borró una frontera dentro de mí. La imagen de la estatua se mezcló con la de mi madre. Ahora, al recordarla, ya no veo solo su rostro, veo también la piedra fría, la mirada de juicio y la banda de terciopelo negro. ¿Qué da más miedo? ¿Creer que tu madre volvió para acosarte o descubrir que tu dolor es tan grande que puede hacerte ver cosas que no existen? No sé la respuesta. Solo sé que, a veces, en el silencio de la noche, todavía escucho el sonido de un andador arrastrándose en algún cuarto vacío de mi memoria. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Buenas noches, Don. Mi nombre es Luana. Tengo 21 años y si todo sale bien, me graduaré en Letras Hispánicas a finales del próximo año. Digo, si todo sale bien porque, desde hace un tiempo, la certeza se volvió un lujo que ya no puedo permitirme. Lo que voy a contar empezó a tomar forma el año pasado, pero la raíz de todo, la semilla, se plantó mucho antes, el día en que nací. En mi familia existe un secreto que no tiene nombre, pero sí presencia. No hablamos de eso, pero se siente su peso en las pausas largas durante la cena, en las miradas rápidas que intercambian mi mamá y mis tías, en la forma en que todos cambian de tema cuando algún niño dice que vio a un amigo imaginario en el cuarto vacío. En mi familia, algunas personas simplemente ven cosas, y yo soy una de ellas. Hoy vivo en una ciudad más grande, en el interior de Jalisco, por la universidad. Llevo una vida anónima, y eso me gusta, pero crecí en un rancho pequeño, un lugar rodeado de pinos ocotes tan altos que arañaban el cielo. Mi infancia fue en su mayor parte feliz, pero siempre existió ese ruido de fondo. Eran cosas minúsculas, una sombra que cruzaba el límite de mi visión, un rostro en la multitud de la kermés que parecía mal enfocado, borroso, como una foto fuera de foco. Una voz que decía mi nombre cuando no había nadie cerca. Aprendí la regla muy temprano: no se comenta, fingir que no vi, que no escuché. Resultaba más fácil. Pero esa soledad autoimpuesta era una carga pesada para una niña. Al menos lo fue hasta la muerte de mi abuelo, mi Jadek, como le decía usando la palabra que él me enseñó del polaco que apenas hablaba. Era mi mejor amigo. Hombre callado, de manos curtidas por el campo, y un olor constante a tierra y tabaco en cuerda, y era el único que no seguía la regla del silencio. Él también veía, llamaba a las apariciones los perdidos o simplemente las cosas. Recuerdo una vez, yo tendría unos 8 años cuando entré corriendo a la casa, llorando, porque había visto a un hombre muy pálido sentado sobre el tractor descompuesto en el granero. Mi mamá me abrazó, dijo que era el sol, que mi imaginación era muy fértil. Pero mi abuelo me subió a su regazo en el porche, esperó a que mi madre se alejara y me susurró: no tienes que tener miedo, Mojamawa, mi pequeña. Él no quiere hacerte daño, solo está perdido, no sabe a dónde ir. Basta con no mirarlo demasiado y se irá. Ese momento lo fue todo. No me llamó loca, no dijo que imaginaba cosas. Me dio una herramienta, una forma de lidiar con aquello. Él era mi puerto seguro. Cuando murió de un infarto, hace 3 años, el mundo quedó en silencio. Un silencio ensordecedor que me dejó a la deriva en medio de mis propias tormentas.
La regla del silencio de mi familia se convirtió en un muro de hielo a mi alrededor. La peor parte de mi don, o maldición, o lo que sea, siempre se manifestaba cerca de los espejos. Y el recuerdo más nítido, el trauma que definió mi miedo, ocurrió cuando yo tenía 6 años. Los apagones eran comunes en el rancho. Teníamos un kit de supervivencia, velas y cerillos en cada cajón. En una de esas noches, negrura total afuera, la lluvia golpeando el techo de lámina, me desperté con ganas de ir al baño. No quise llamar a nadie. Tomé una vela en la cocina, la encendí y caminé despacio por el pasillo de madera. El baño de la casa era grande y tenía un espejo antiguo, enorme, con manchas oscuras en los bordes, como si la plata estuviera enferma. Mi prima y yo teníamos un juego tonto. Hacíamos las muecas más feas frente al espejo, y quien aguantara más tiempo vería el verdadero alma. Tonterías de niños. Sola aquella noche, iluminada solo por la llama temblorosa, decidí jugar. Puse una mueca, otra. Luego me quedé seria, mirando mi propio rostro asustado en la penumbra. Pero mi reflejo continuó. Sonrió, una sonrisa amplia y errada que no era la mía. Después parpadeó lentamente con un ojo. La sangre se me heló. Quedé paralizada. La mano que sostenía la vela empezó a temblar. La llama danzó, proyectando sombras locas en la pared. Fue en la sombra, en el reflejo del marco de la puerta, a 2 metros detrás de mí, donde lo vi. Era una figura, alta, muy alta, tanto que la cabeza casi rozaba el dintel. Oscura, un borrón con contornos humanos sin detalles. Solo distinguí una masa de cabello largo y negro cayendo a los lados. Sobresaltada me volteé. No había nada. El pasillo estaba vacío, sumido en la oscuridad. Con el corazón en la boca volví a mirar el espejo. La figura del reflejo dio un paso al frente, hacia mí. No podía gritar, no podía moverme. Sentí que el aire se volvía gélido, un frío que no venía de la lluvia. La figura se detuvo justo detrás de mi reflejo. Y lo sentí, no en el espejo, sino en mí. Sentí una presencia física a mi espalda. Sentí su peso en el ambiente. Algo, tal vez la punta de un mentón o de una barba rala, tocó la coronilla de mi cabeza y escuché, o mejor dicho, percibí más que escuché, un sonido bajo y gutural, como alguien olfateando el miedo. En ese instante la vela se apagó, un soplo y la oscuridad total me engulló. El grito que solté desgarró el silencio de la casa. Corrí a ciegas, tropezando con los muebles, golpeándome la rodilla con la esquina de la mesa. Mi madre me encontró en medio del pasillo, abrazada a mis propias piernas, temblando sin parar. No pude decir lo que vi. Conocía la regla. Solo lloré y dije que tenía miedo a la oscuridad. Aquella noche instalaron una pequeña luz de enchufe en mi cuarto, y el tema jamás se tocó. Los años pasaron. Entré a la universidad. La vida en la ciudad grande diluyó un poco las visiones. Seguían allí, pero era más fácil ignorarlas. Un hombre que subía al autobús sin rostro, una mujer en la caja del supermercado cuyas manos parecían transparentes. Desviaba la mirada, enfocaba en otra cosa y desaparecían. El consejo de mi Diadec seguía funcionando. Pero la nostalgia, la soledad, esas nunca desaparecían. Al contrario, crecían. El año pasado las cosas empeoraron. El ruido de fondo se hizo más alto. Veía las cosas con mayor frecuencia y nitidez. Empecé a dormir mal. Mis calificaciones bajaron. El peso de mi secreto y de mi duelo me aplastaba. Fue entonces cuando conocí al profesor Arturo. Daba una materia optativa que tomé, Antropología de la Creencia. Hombre de unos 50 y tantos, canas en las sienes y una mirada que parecía ver a través de uno. Desde el inicio del semestre sentía sus ojos sobre mí durante las clases. No era intimidante, sino atento, analítico.
Un día, después de clase, me llamó. «Luana, ¿puedo hablar contigo un minuto?» El estómago se me heló. Pensé que se debía a mis calificaciones. Fuimos a su despacho, abarrotado de libros del piso al techo. Me ofreció café. Lo rechacé. Se sentó, juntó las manos sobre el escritorio y me miró con una seriedad incómoda. «Luana», dijo, en la charla sobre ritos chamánicos, cuando mencioné la percepción de ecos que algunas culturas reportan, fuiste la única que pareció reconocer el término de una forma muy personal. Te haré una pregunta. Espero que no te ofendas. Es un asunto delicado. ¿Tú ves cosas que los demás no ven? El mundo se detuvo. Nadie, aparte de mi abuelo, me lo había preguntado tan directamente. No supe qué responder. Solo lo miré boquiabierta. Continuó voz baja y calmada. En mi familia tenemos cierta sensibilidad. Pasa de generación en generación. Mi abuela lo llamaba tener los ojos abiertos. La ciencia tiene otros nombres, algunos bastante feos para lo mismo. El nombre no importa. Importa que es un camino peligroso si se recorre solo. Hizo una pausa, escogiendo las palabras con precisión quirúrgica. Te observé durante el semestre. Tienes esa mirada, la misma que tenía mi hermana. Mirada de quien está siempre alerta, siempre de reojo, lista para desviar la vista. Y veo que estás cansada. Las lágrimas brotaron. No quería llorar frente a él, pero oírme reconocida era un alivio inmenso. Lo que quiero decirte es, ten cuidado, añadió inclinándose un poco. Estados emocionales muy fuertes, como la ira, la pasión y sobre todo el duelo, son como un faro. Te hacen brillar en la oscuridad. Y eso atrae la atención no solo de los perdidos, de los ecos confusos que ves a diario. Atrae cosas peores, cosas depredadoras. Al fin pude hablar. Mi abuelo, él también veía, era el único con quien hablaba, pero murió. Lo siento mucho, dijo Arturo con genuina compasión. Por eso te advierto, la añoranza, el deseo de ver a alguien que se fue, es el faro más potente. Es peligroso. Existen maneras de controlarlo. Técnicas de anclaje, de enfoque, formas de, digamos, bajar el volumen. Si un día quieres hablar, aprender a protegerte, mi puerta está abierta. Le agradecí, pero por dentro rechacé la oferta al instante. ¿Bajar el volumen? Aquella conexión era lo único que me quedaba de mi abuelo. La posibilidad, aunque remota, de verlo de nuevo, era lo único que me permitía soportar la carga. Pensar que el profesor quería quitarme eso me pareció traición. Me fui de su despacho convencida de que estaba equivocado. Mi duelo no era un faro para monstruos, era un vínculo, uno con la única persona que me entendió. Esa certeza me llevó al desastre. Unas semanas después fue el aniversario de la muerte de mi Diadek. La nostalgia era insoportable. Pasé el día mirando fotos viejas. De noche, en mi apartamento chico y silencioso, la soledad se volvió tan densa que casi podía saborearla. Tomé una decisión, ya no iba a esperar, iba a intentarlo, iba a llamarlo. No fue un ritual de película de terror, fue algo íntimo. Apagué todas las luces, dejando solo una vela encendida sobre la mesita de centro. Me senté en el suelo y tomé el único objeto suyo que conservaba, una navaja pequeña con el mango de madera gastado. La sostuve con ambas manos, cerré los ojos y me concentré. Lo llamé con el pensamiento, lo llamé con toda la fuerza de mi dolor, de mi anhelo. Visualicé su rostro, su sonrisa, el olor a tierra. Supliqué, Diadek, por favor, solo necesito verte una vez más, una sola vez. Al principio, nada. Silencio y la llama danzante. El corazón se me desplomó. Abrí los ojos, sintiéndome idiota. Entonces, el aire en el cuarto cambió. Se volvió pesado,
frío y un olor, el inconfundible olor a tabaco en cuerda y tierra mojada llenó el ambiente. El corazón se me aceleró. Miré al rincón más oscuro. Ahí estaba. Era él. La misma camisa de cuadros descolorida, el pantalón de mezclilla, las manos gruesas, su rostro. Pero algo terriblemente errado. No parecía en paz. Sus ojos, que recordaba amables, estaban desorbitados de pavor. La boca se abría y cerraba, sin sonido, como una videollamada sin audio. La imagen temblaba, como proyección defectuosa. Alzó una mano trémula y señaló. No a mí. A un punto detrás de mí. Su cara se contrajo en una mueca de puro terror. Mi cuerpo se negó a girar, no quería ver qué había atrás, pero lo sentí, el mismo frío enfermizo de mi infancia, la misma presencia que succionaba el aire. Con el último resto de valor, miré por encima del hombro. En el umbral de la puerta estaba la figura del espejo, alta, de cabellos largos y oscuros, pero ahora no era un borrón. Distinguía más detalles, no tenía rostro, solo una superficie pálida y lisa, como el reverso de una cuchara. Y sonreía. No había boca, pero sabía que sonreía. Una sonrisa hecha de pura malicia. Había respondido a mi llamado. Mi duelo, mi desesperación, no trajeron a mi abuelo, atrajeron a esa cosa. Y mi abuelo, su imagen dio un último espasmo de terror. No estaba allí para consolarme. Era la alarma, la advertencia desesperada. La imagen se deshizo en un chisporroteo, como un televisor viejo quedándose sin señal. Y al mismo segundo, la vela sobre la mesa no se apagó. ¡Pop! Explotó, salpicando cera caliente en mi mano. Quedé en oscuridad absoluta, sola, con aquello. Ni recuerdo cómo salí. El cuerpo actuó por instinto. Sé que corrí al pasillo, bajé escaleras, salí a la calle y no paré hasta llegar a la casa de una compañera 10 cuadras más allá. Jamás tuve valor de volver a ese apartamento. Mis padres recogieron mis cosas semanas después. Eso fue el año pasado. Hoy vivo en otro lugar. No sirvió. Lo que invité aquella noche se pegó a mí. El ruido de fondo de los perdidos desapareció. Ahora solo hay un silencio enfocado. Una presencia única que siento todo el tiempo, en los rincones oscuros de mi cuarto, en el reflejo de los escaparates al caminar, en el asiento trasero del coche. El profesor Arturo tenía razón, mi duelo era un faro, y algo hambriento, muy antiguo y paciente, respondió. Mi esperanza de ver a mi abuelo se convirtió en el arma que esa cosa usó contra mí. Aún guardo la tarjeta con el número del profesor en la cartera. Cada día la miro. Las ganas de llamar, de pedir ayuda, de aprender a bajar el volumen, son enormes. Pero el miedo es mayor. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si al intentar cerrar la puerta termino encerrada adentro con él? Buenas noches, Don. Me llamo Edson. Tengo 25 años hoy, pero lo que voy a contar ocurrió hace un par de años, en una época en que mi vida parecía una olla express con la válvula chillando sin parar. Era una rutina que me trituraba poco a poco, y fue esa misma rutina la que me condujo a un atajo, un camino que, viéndolo a la distancia, ojalá jamás hubiera descubierto. En aquel entonces, la vida era un maratón diario sin línea de meta. Vivía con mi papá en una casa de 2 pisos, en el último municipio de la zona metropolitana del Valle de México, de esos que ya están casi convirtiéndose otra vez en provincia. A él le habían diagnosticado una enfermedad degenerativa que lo consumía despacio. Cada día se llevaba un pedazo suyo, la memoria, la fuerza, la claridad en la mirada,
Todo se escurría como arena entre los dedos. Mi rutina empezaba a las 4:30 de la mañana. Lo ayudaba a levantarse, a bañarse, a vestirse. El olor a medicina y enfermedad parecía impregnado en las paredes. Le daba su desayuno, dejaba todo en orden y salía para tomar el primer camión a las 6. Trabajaba en el almacén de una tienda departamental enorme, en otro municipio, casi a 2 horas de distancia. Era un trabajo físico, repetitivo, que apenas pagaba las cuentas y nada más. Al final del día, hacía el camino inverso, 2 horas de regreso, aplastado en el transporte público, con el cuerpo doliendo y la mente anticipando lo que me esperaba en casa. Mi papá tenía sus momentos de lucidez. Eran raros, como relámpagos en una noche sin nubes, y casi dolían más que su confusión constante. En esos instantes, él volvía a ser él, y se veía el cuerpo débil, la mente fallando. Una noche, mientras yo le ayudaba con la sopa, me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Hijo, te estás matando, llegas muy tarde, ese camino que haces no es seguro». Sonreí y le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, pero su aviso, nacido del amor y del miedo, quedó resonando dentro de mí. Poco imaginaba él, o yo, que el peligro real no llevaba revólver ni cuchillo. Lo único que me mantenía cuerdo era el gimnasio. Un lugar nuevo, moderno, que habían abierto en un pequeño centro comercial cerca de la terminal de mi camión. Ya sé, suena loco. Con una rutina así, ¿quién piensa en entrenar? Pero era mi único refugio. Durante 1:30, 3 veces por semana, podía apagar el cerebro. El único peso era el de los discos de hierro. El único dolor, el de los músculos. Un dolor limpio que yo elegía sentir. Era el único momento del día en que tenía algo de control. Salía del gimnasio alrededor de las 11 de la noche. El último camión de la ruta me dejaba en el barrio unos 40 minutos después. Y entonces venía la decisión. Para llegar a casa había 2 opciones: rodear la cuadra, un camino iluminado, pavimentado que tomaba 25 minutos a pie, o cortar por un terreno baldío gigantesco que separaba la parada de mi calle. El atajo tomaba 5 minutos. 20 minutos. Parece poco, ¿verdad? Pero cuando llevas 18 horas de pie, con el cuerpo y el alma al límite del agotamiento, 20 minutos son una eternidad. Sabía que era peligroso. Todos lo sabían. Pero la mayoría de las noches, el cansancio vencía al miedo. Yo solo quería mi cama, así que me zambullía en la oscuridad del lote. Era un lugar olvidado por Dios y por el municipio, un descampado enorme, con una vereda de tierra apisonada que serpenteaba por en medio. La maleza era alta y seca. En algunos tramos me llegaba a la cintura. El suelo irregular, lleno de escombro y basura que la gente tiraba ahí. El aire olía a polvo, hierba podrida y soledad. Caminaba rápido, con la mochila apretada contra el pecho y los oídos atentos a cualquier ruido. Fue un martes cuando lo vi por primera vez. Ya iba a la mitad del terreno cuando noté, a unos 50 metros, un puntito de luz débil. Me puse tenso, dejé de andar. Era un hombre, un señor, parecía, quieto, absolutamente inmóvil. Sostenía una de esas linternas de llavero. La luz azulada apuntaba al suelo, justo frente a sus pies. No se movía, no miraba a los lados, solo estaba ahí, como una estatua. Mi primer instinto fue pensar que era un adicto escondiéndose para drogarse. Desvié mi camino, trazando un arco grande para pasar lejos de él, y seguí, con el corazón algo acelerado. 2 días después, el jueves, lo vi de nuevo. Misma hora, mismo terreno. Pero estaba en otro sitio, más hacia la izquierda. Llevaba exactamente la misma ropa, pantalón oscuro y un abrigo ligero,
aún en aquellas noches bochornosas de la Ciudad de México. La misma postura inmóvil, la misma linterna apuntando al piso. Esta vez me detuve más rato, observando desde la penumbra. No parecía buscar nada, parecía vigilar o esperar. A partir de ahí, verlo se volvió parte de la rutina del atajo. Empecé a llamarlo mentalmente el vigía. Estaba ahí casi todas las noches, a veces cerca de la entrada, a veces casi al final de la vereda. Siempre con la misma ropa, la misma linterna, la misma quietud de centinela. El miedo inicial cedió a una curiosidad morbosa. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía allí, cada bendita noche, parado en la oscuridad? La respuesta, o su ausencia, que convirtió mi curiosidad en pavor, llegó un viernes por la noche. Bajé del camión junto con una pareja que venía hablando fuerte. Me sentí aliviado, seguridad en números. Cruzamos el terreno juntos en un acuerdo silencioso. Yo iba 2 pasos detrás de ellos, y ahí estaba el vigía. Esta vez, muy cerca de la vereda, a no más de 10 metros de donde pasaríamos. Me preparé para la reacción de la pareja, tenían que verlo. Tal vez se asustarían, tal vez comentarían algo. Yo alternaba la mirada entre él y ellos esperando. La pareja pasó a menos de 5 metros del vigía, y no ocurrió nada. Siguieron conversando, mismo tono, mismo ritmo. No miraron al costado, no desviaron un centímetro. Fue como si aquel viejo fuera un árbol, un poste, una parte invisible del paisaje que simplemente no existía para ellos. Se me erizó la piel entera. Ellos no lo habían visto. Estaba absolutamente seguro. El vigía permaneció inmóvil y cuando la pareja se alejó, yo, que me había quedado atrás, paralizado, pude ver mejor el punto que iluminaba su linterna. No era un agujero, no era una planta, era una botella de agua purificada de medio litro, con etiqueta azul. Estaba de pie, sobre la tierra apisonada, como si la hubieran colocado con sumo cuidado. Lo absurdo de aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué significaba? Un viejo que nadie más veía, parado en la oscuridad, iluminando una botella de agua. Mi cerebro no podía procesarlo. No hice preguntas. No me acerqué. Aceleré el paso, casi corriendo, y salí del terreno con la sensación de haber presenciado algo que no pertenecía a este mundo. Después de esa noche, el miedo se instaló del todo. Empecé a alternar, tomando el camino largo siempre que podía. Pero el agotamiento es un enemigo traicionero. En noches especialmente pesadas, cedía. Me repetía que era cosa de mi cabeza. Estrés, cansancio. Estaba viendo fantasmas. Volvía al atajo, y casi siempre el vigía estaba ahí, con su silenciosa ofrenda. El verdadero terror, sin embargo, aún no se había revelado. Esperó una noche sin luna, unas 3 semanas después. Cruzaba el lote, el corazón encogido como siempre, cuando escuché un ruido en la maleza a mi derecha. Un crujir rápido. Me detuve en seco, el cuerpo en alerta máxima. Recordé la advertencia de mi padre. Asalto. Eso era. Me quedé quieto, tratando de oír, de ver cualquier movimiento. Y entonces la vi. Una cabeza asomó por encima del pasto, a unos 20 metros. Estaba baja, a la altura de mi rodilla. Casi al mismo tiempo, otra cabeza apareció al lado izquierdo de la vereda. Quedé congelado esperando el ataque. Mi mente gritaba: ¡corre! Pero mis piernas no obedecían. La figura de la derecha se movió. Cruzó la vereda, corriendo hacia el lado izquierdo, y desapareció en la hierba. Pero el movimiento no era humano. Era bajo, rápido, en 4 patas. La figura izquierda hizo lo mismo, atravesando al lado derecho. Pensé, son perros callejeros. Pero algo en la velocidad, en la forma de desplazarse, no encajaba. Demasiado ágil, demasiado silencioso.
Una de ellas cruzó la vereda de nuevo, esta vez más despacio, más cerca de mí, y la poca luz del cielo nublado me permitió ver. Lo que vi quebró algo dentro de mí, haciendo añicos mi noción de realidad. Tenía el cuerpo de un bebé, no parecido a un bebé. Era el cuerpo de un bebé, pequeño, con brazos y piernas cortos y rollizos, una barriguita saliente. Estaba desnudo y se movía en 4 patas, como un animal, con una velocidad aterradora y antinatural. La cabeza se volvió hacia mí, pero a esa distancia no pude ver la cara. Tal vez fue mejor así. Mi cerebro se apagó. Es la única forma de describirlo. Fue una sobrecarga imposible de información. La visión no tenía sentido. La lógica se deshizo. Mi cuerpo comenzó a temblar violentamente, pero seguía preso en el mismo lugar. El único sonido era mi respiración, rápida y superficial. No sé cuánto tiempo pasé ahí, paralizado. ¿1 minuto? ¿5? Cuando mis músculos finalmente me obedecieron, empecé a retroceder, despacio, sin quitar los ojos del punto donde la criatura había desaparecido. Cada paso hacia atrás era una victoria. Todo mi cuerpo gritaba que me volteara y corriera, pero el terror a que me persiguieran, a sentir una manita de esas en mi talón, era mayor. Cuando llegué al borde del terreno de espaldas a la seguridad de la calle iluminada, vi una última cosa. Del otro lado del lote, cerca de donde tantas veces había visto al vigía, su pequeña luz azul se encendió. Saqué el celular del bolsillo. Las manos me temblaban tanto que apenas pude activar la cámara. Intenté filmar, hacer zoom, cualquier cosa que probara que no estaba loco, pero la imagen salió negra, granulada, inútil. Me di vuelta y corrí como nunca en la vida. Pasé meses sin pisar ese lugar, ni siquiera de día. Tomaba el camino largo todas las noches, sin importar lo cansado que estuviera. La imagen de aquella cosa arrastrándose por la vereda estaba grabada a fuego en mis párpados. Soñaba con ella, despertaba sudando con el sonido de la hierba crujiendo en los oídos. Pero la vida tiene una forma cruel de empujarte de vuelta a tus peores miedos. Mi papá empeoró mucho. Necesité comprar medicinas más caras, pagar consultas particulares. El dinero se volvió escaso. Tuve que hacer horas extra en el trabajo. El agotamiento que antes era extremo se volvió inhumano. Y la elección entre los 25 minutos del camino seguro y los 5 del atajo volvió a pesar. Una noche de llovizna fina, después de un día particularmente infernal, cedí. Estaba tan agotado que apenas podía pensar. Será rápido, me dije. Hoy no habrá nada allí. Me equivoqué. Apenas entré al terreno, la sensación fue distinta. El aire estaba más pesado, el silencio más profundo. No había llegado a la mitad cuando las vi. Había más de ellas. 4, tal vez 5. Los bultos pequeños y veloces se movían en la periferia de mi visión, rodeándome. El crujir de la maleza mojada venía de todos lados, y estaban más cerca, más audaces. Una se detuvo en medio de la vereda, a unos 10 metros. Se irguió un poco, apoyándose sobre las piernitas traseras, y vi el rostro. No tenía rasgos, era liso, blanco, como una máscara de porcelana sin pintar. Me quedé helado. Esta vez supe que no podría escapar. Habían cerrado el cerco. Era el final. Cerré los ojos, esperando lo que fuera a suceder. Y entonces una luz débil se encendió a mi izquierda. Abrí los ojos. Era el vigía, parado a unos 30 metros, en su puesto silencioso. Las criaturas parecieron dudar. Su movimiento se detuvo. Toda la atención del lugar, la mía, la de ellas, se centró en el viejo. Pero esta vez no se quedó inmóvil. Se movió. Lentamente se giró y me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron a través de la oscuridad y la llovizna.
En su rostro no vi ira ni amenaza. Vi una tristeza infinita, una resignación que parecía tener siglos. Entonces se agachó despacio, casi ceremonial. Sacó del bolsillo del abrigo una botella de agua, idéntica a todas las demás, y la colocó con cuidado en el suelo, frente a él, la ofrenda. Después se irguió, me lanzó una última mirada que jamás olvidaré, y simplemente se apagó. La luz de la linterna se extinguió, y él desapareció con ella. En ese instante la atención de las criaturas se volcó hacia la botella. Se movieron, rápidas y silenciosas, en dirección a la ofrenda. Era mi oportunidad, el corredor que el vigía había abierto para mí. No lo pensé. Corrí. Corrí con el lodo salpicando mis piernas, los pulmones ardiendo, el miedo dándome una fuerza que no sabía que tenía. Solo me detuve cuando llegué a la puerta de casa, jadeando, empapado y temblando de pies a cabeza. Nunca más. Me juré esa noche, y he cumplido, que nunca volvería a pisar ese lugar. Hoy la vida es distinta. Mi papá se fue hace casi un año. El dolor sigue, pero la rutina aplastante terminó. Tengo otro trabajo, vivo en otro barrio. Sin embargo, la memoria de aquel terreno no me abandona. Pienso en el vigía, en su tristeza y en la ofrenda de agua. Recuerdo historias que contaba mi abuela sobre niños que murieron sin bautizar, los angelitos, almas que vagan atrapadas en la tierra, con una sed que nunca puede saciarse. ¿Será eso? ¿Un padre o un abuelo condenado a una penitencia eterna, la de intentar dar de beber a sus hijos perdidos? Nunca tendré la respuesta. Pero a veces, cuando me despertaba en la madrugada para llevarle un vaso de agua a mi papá, cuya mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo, sentía otro tipo de miedo. Un miedo que mezclaba el horror de aquel lote con la tragedia silenciosa que ocurría dentro de mi propia casa. Y entendía que existen muchas formas de sed, y que algunas, por más agua que ofrezcas, nunca se apagarán. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.